Hola, hoy vamos a hablar un poco de los bacilos grampositivos ramificados. Podemos decir que los actinomicetos son un grupo grande y diverso de bacilos grampositivos, que en la mayoría de los casos las células se encuentran formando ramificaciones o filamentos. El tamaño de este filamento y de las ramificaciones laterales va a depender principalmente de qué género estamos hablando, del medio de cultivo donde está creciendo y la temperatura óptima de crecimiento. Algunos de estos microorganismos forman filamentos o unas especies que podría decirse que son como las hifas de los hongos, tanto en la superficie del agar como dentro de él, y otros producen estas hifas pero que van hacia el aire, que son conocidos como hifas aéreas. Entonces, aquí hablaremos de diferentes géneros que son de importancia y las patologías clínicas en las que se encuentran ellos causando infección, además de cómo podemos identificarlos en el laboratorio a través de los medios de cultivo. Empecemos. Aquí tenemos la clasificación taxonómica de estos microorganismos. Como pueden ver, ellos pertenecen al filum Actinobacteria, a la clase Actinobacteria, y que tiene una subclase que es Actinobacteridae, y al orden Actinomicetales. Por esta razón es que ellos son conocidos como actinomicetos. Aquí tenemos diferentes subórdenes a los que pertenecen, y como pueden ver señalados en color morado, son los géneros de mayor importancia o que se han encontrado causando alguna enfermedad o patología en el hombre, y entre ellos uno de los más importantes va a ser Nocardia, Rhodococcus, Streptomyces, entre otros. Vamos a ir estudiando poco a poco cada uno de ellos. Como pueden ver aquí en este orden Actinomicetales tenemos también al género Corynebacterium y al género Mycobacterium, que serán tratados en otras clases. Entonces sigamos con las características más importantes para poderlos diferenciar de otros bacilos grampositivos. Como pueden observar en este diagrama, vamos a hablar de los géneros de los actinomicetos aerobios, porque también hay otra especie que es Actinomyces, que es de tipo anaeróbica y no trataremos en esta clase. Pero entonces hablaremos de los aerobios, ¿ok? Tenemos que una de las principales características que podemos hablar de estos microorganismos es de la resistencia a los ácidos. La gran mayoría o una parte importante tenemos que ellos, al igual que el Mycobacterium, tienen una especie de ácido resistencia, solamente un poco más débil. Entonces, por eso aquí pueden ver que entre las características de resistencia al ácido tenemos que es muy positiva para Mycobacterium y débilmente positiva para otros géneros de actinomicetos. Otra característica es la formación de micelio aéreo. Podemos encontrar que es positiva en el caso de los que son débilmente positivas en las especies de Nocardia, pero que este micelio aéreo está ausente en Rhodococcus, Gordonia, Zucamurella y Diepsia. En el caso de los que son negativos para la resistencia a ácidos, podemos encontrar que algunos presentan ácido diaminopimélico o el DAP en su pared celular, y dependiendo de cómo sea ese ácido, si es de tipo L podemos hablar del género Streptomyces, mientras que si es mesotipo, aquí necesitamos saber cuál es el componente de los azúcares de la pared celular. Por ejemplo, si no tienen azúcares, hablaríamos de norcatiosis. Si entre los azúcares son arabinosa y galactosa, podemos ver si estos microorganismos crecen o no a 50 grados centígrados, como en el caso de amicolactosis y micronosporas. Pero si el azúcar es madurosa, aquí podemos ver si utilizan la glucosa por la vía oxidativa, hablaríamos de actinomadura, mientras que fermentativa, dermatofilo. Aquí es muy importante recordar que una de las características generales que vamos a utilizar para identificar estos microorganismos es
La ácido resistencia, más adelante van a ver que también es muy importante en la morfología celular. A pesar de que son bacilos grampositivos ramificados, no todos tienen esta forma. Hay algunos que tienen formas características. La presencia o ausencia de hifas aéreas también es muy importante, y además la morfología colonial. Más adelante en la identificación se darán cuenta que todos estos microorganismos tienen diferentes tipos de colonias, que algunas son de forma polvorosa, algunas son secas, algunas son rugosas. Tienen muchos pigmentos que pueden ir desde el blanco al amarillo, pasando por el naranja y el marrón. Y todas estas características son importantes para identificarlos. Entonces, como resumen de las características generales de los actinomicetos, podemos decir que 1. Son bacilos grampositivos, filamentosos y ramificados en su gran mayoría. Esta es una característica que los distingue de otros microorganismos, de otros bacilos grampositivos que hemos visto en esta unidad, como por ejemplo Corynebacterium, Bacillus, Listeria, entre otros. Generalmente ellos producen un micelio que es muy parecido a lo que producen los hongos, que se puede fragmentar y dividirse en formas de bacilos o cocos cortos. También tienen otra particularidad: estos microorganismos son de crecimiento lento, a diferencia de otras bacterias que hemos visto, como por ejemplo en la unidad 1 cuando vimos los cocos grampositivos, o algunos bacilos grampositivos que hemos visto en nuestra unidad, que crecen muy bien a las 24 y 48 horas. Y que además ellos pueden ser aislados tanto en medios para hongos como el saburó, y medios también para el aislamiento de Mycobacterium, como es por ejemplo el Lowenstein-Jensen y el Agar-Middlebrook. También algunas hifas que pueden tener ramificaciones de estos actinomicetos son más estrechas que las hifas micóticas y que generalmente tienen un ancho y un diámetro de 0.5 a 1.2 micras. Con respecto a las colonias, algunas pueden ser firmes, lisas, adherentes, cerosas o calcáreas, y crecen después de 3 días hasta 2 semanas de incubación. Por ejemplo, por eso es que llamamos que estos microorganismos son de crecimiento lento. Todo microorganismo que se tarde un mínimo de 72 horas para crecer en una placa de agar, lo vamos a considerar de crecimiento lento. Como les dije, pueden ser pigmentadas, pueden ir del ocre al rosado, anaranjado, gris, al blanco, al amarillo, al pardo, entre otras. Generalmente tienen una característica muy particular, que aquí dice sótano húmedo o a suelo recién removido, y que esto es algo que los caracteriza. También se dice que estos microorganismos huelen como a lluvia, como ustedes saben, a tierra mojada, que también es algo que en particularidad cuando uno destapa una placa de agar y le llega ese olor, uno dice debe haber un actinomiceto. Adicional, vemos que estos microorganismos crecen más bien a unas temperaturas un tanto más bajas de las que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el rango de temperatura de crecimiento de ellos es de 30 a 36 grados centígrados, pero crecen mejor a 30. Recuerden que estos microorganismos, como verán más adelante en la epidemiología, son ubicuos, generalmente se encuentran en el medio ambiente y por tal la temperatura de crecimiento tiende a ser un poco más baja que la de nuestro cuerpo. Adicional, estos microorganismos, les voy adelantando, son oportunistas. Generalmente no causan infecciones en pacientes inmunocompetentes, sino que en pacientes inmunosuprimidos es que ellos son virulentos. ¿Ok? Entonces tenemos esas características, volvemos a hacer como un pequeño repaso. Son bacilos grampositivos ramificados, que algunos pueden ser resistentes o no a la decoloración por ácido, que algunos pueden producir o no hifas aéreas, que las colonias pueden tener diferentes pigmentos y diferentes morfologías, que crecen mejor a 30 grados centígrados, que son de crecimiento lento, es decir, crecen a partir de las 72 horas de incubación, y que a veces este crecimiento puede ser confundido con crecimientos como de hongos, y que por eso crecen muy bien en esos medios cultivos como el agar saburó, y también pueden crecer en medios para las
micobacterias como Middlebrook y Lowenstein-Jameson. Empecemos con uno de los géneros más importantes de los actinomicetos aeróbicos, que es Nocardia. Tenemos que las especies de Nocardia, como hemos dicho, son bacterias gram positivas en forma de bastones o bacilos que van a mostrar una verdadera ramificación tanto en cultivos como en tinciones obtenidas a partir de las lesiones clínicas. Con respecto a la morfología celular, tenemos que es muy similar a la de Actinomyces, aunque Nocardia tiende a fragmentarse con mayor facilidad. Muchas de las cepas van a absorber la tinción de Gram de manera deficiente y dan una apariencia de cuentas a rozamiento en secciones alternativas, Gram positivas y Gram negativas en un mismo filamento. Esta forma de arrozamiento es que ustedes ven como si fueran cuentas de rosario en los filamentos de este microorganismo, como lo pueden ver en la imagen que tienen a la derecha. Ahí tenemos también una imagen de cómo son las colonias de Nocardia. Algunas pueden verse así como una especie de coliflor y generalmente tienen como un polvo en la parte de arriba. Recuerden que ellas forman hifas aéreas y de esa manera es que se observan. Entre otras cosas, podemos decir que Nocardia es, además de bacilo gram positivo filamentoso, es estrictamente aeróbico, es catalasa positiva y que puede ser resistente al ácido pero débilmente. Aquí tenemos para que ustedes observen cómo se ve este microorganismo en una muestra biológica, en este caso en el esputo. Tenemos la A, es como ellos se ven teñidos con la coloración de Gram. Ahí ustedes pueden ver estas bacterias teñidas pobremente, en algunas secciones Gram positivas, que es su verdadera tinción, y en otras secciones Gram negativas, y cómo ellas están formando esas ramas entre los neutrófilos. En el caso de la B, vemos esta muestra ahora teñida con una coloración ácido resistente, como en el caso del Zinn-Nielsen, que podríamos hablar de un Zinn-Nielsen modificado, y vemos cómo ellos se tiñen de color fucsia y el colorante de contraste, que es el azul de metileno, tiñe lo demás. Aquí podemos observar las teñidas fucsias y se observan perfectamente los filamentos que también se observan en la coloración de Gram. De Nocardia se dice que estos microorganismos son patógenos intracelulares facultativos. A pesar de que se han descrito toxinas y hemolicinas en las especies de Nocardia, el rol que pueden jugar ellas en la infección no ha sido definido. De aquí lo importante de este microorganismo es la capacidad que tienen ellos de evitar la muerte por fagocitosis. De esta manera, ellos pueden crecer tanto en los macrófagos y también en los neutrófilos y de esa manera, pues, causar la infección. Ya que ellos pueden vivir tanto en los macrófagos como en los neutrófilos, esto se debe a la capacidad que tienen ellos de 1. Prevenir la fusión del fagolisosoma, que está mediada por el factor COR. También prevenir la acidificación del fagolisosoma, y esto se debe a, por ejemplo, a utilizar la catalasa y la superóxido dismutasa, que son enzimas que ellos poseen y que van a inactivar el sistema de la mieloperoxidasa de estas células fagocíticas. Y también evitar la muerte por las fosfatasas ácidas, utilizando las enzimas metabólicas como fuente de carbono. Adicional, se cree que en estos microorganismos la razón de por qué son importantes para los pacientes inmunodeprimidos es porque, primero, hay poca evidencia de la respuesta humoral, mientras que la respuesta celular, que es la que es mediada por los linfocitos T, es la que es fundamental para el control de la infección.
y de esa manera cualquier paciente o cualquier persona que tenga compromiso con esas células, como por ejemplo pacientes HIV o pacientes que tengan deficiencias en las células T o con terapias de inmunosupresores, trasplante de órganos, entre otros, que tengan algún compromiso con el sistema inmunitario celular, son los más propensos a tener infecciones por estos microorganismos. Con respecto a los aspectos epidemiológicos, aquí hay dos especies muy importantes, que es Nocardia asteroides y Nocardia brasilensis, que son los patógenos mayormente aislados. En el caso de Norteamérica, Nocardia asteroides, y en el caso de Sudamérica es Nocardia brasiliensis. Hay algo muy importante que destacar, que generalmente las infecciones por nocardia son exógenas, es decir, estos microorganismos no forman parte de la microbiota habitual en el humano, ya que la presencia del microorganismo se encuentra en la naturaleza. Es ubicuo, ya que pueden encontrarse en suelos ricos por materia orgánica y generalmente a través de inhalación o traumatismo es que se adquieren las infecciones. De esa manera, ellos son patógenos oportunistas, como hemos dicho, en pacientes inmunodeprimidos o que presentan enfermedades debilitantes. Generalmente, como pueden ver aquí, el tratamiento también con corticosteroides prolongados o una enfermedad pulmonar crónica, se dice que también son considerados factores de riesgo. Tratamiento con inmunosupresores, personas que tengan que ver con trasplantes de órganos, entre otros. Como pueden ver, no se encuentran como microbiota en nosotros, pero pueden colonizar la piel y las vías respiratorias, y que generalmente las vías respiratorias a través de inhalación de estos microorganismos que se encuentran en el ambiente, y la colonización en la piel también puede adquirirse la infección a través de un traumatismo, es decir, una cortada, entre otras cosas. En el caso de la infección pulmonar crónica, se dice que puede diseminarse a otros órganos o sin ella, es la forma más grave de la enfermedad, y como hemos dicho es por la inhalación de las bacterias, y que la enfermedad cutánea, que en esto incluimos el micetoma actinomicótico, sea el resultado de la introducción directa de bacterias después de un traumatismo, como en el caso de, por ejemplo, caminar descalzo, podría ser una forma de transmisión de este microorganismo. Pero recuerden que es muy importante que este microorganismo es oportunista, principalmente va a infectar a personas inmunodeprimidas o que tengan alguna enfermedad debilitante, más que a las personas sanas. Se supone que si las personas están sanas, nuestro sistema inmune puede combatir a estos microorganismos. Podemos decir que la infección por nocardia la conocemos como nocardiosis, y entre ellas tenemos varios tipos. Podemos encontrar la enfermedad broncopulmonar, el micetoma, la enfermedad linfocutánea, celulitis y abscesos y el absceso cerebral. En el caso de la enfermedad pulmonar, tenemos que no se puede distinguir las infecciones por nocardia a nivel de pulmón de otros microorganismos piogénicos. La única diferencia es que generalmente esta infección cursa lentamente debido al crecimiento lento de este microorganismo, y que ocurre principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Puede observarse tos, disnea y fiebre, pero que estos signos no son diagnósticos. Recuerden que eso puede asemejar a cualquier enfermedad pulmonar, como por ejemplo cualquier neumonía. Algo característico es que es no dolorosa, puede observarse necrosis y formación de abscesos, y que a su vez este microorganismo tiene una característica que puede diseminarse hasta otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central y tejido subcutáneo. Generalmente, como les dije, en pacientes inmunocomprometidos es que se ocurre este tipo de infección, pero si de casualidad se logra aislar este microorganismo como causa en un paciente inmunocompetente, deberían hacerse
diferentes pruebas inmunológicas a ver si este paciente tiene alguna patología de base que no se haya detectado. Con respecto a las infecciones cutáneas, podemos hablar primero del micetoma. Tenemos que esta es una infección también crónica, no dolorosa, y que principalmente ocurre en las extremidades como los pies, y que aquí se va a ver afectado, va a estar afectado principalmente el tejido subcutáneo, donde esta infección es localizada, pero que además puede también afectar tejidos más profundos, inclusive el músculo y el hueso. Se observa supuración también, y por eso se dice que son granulomas supurativos, que hay fibrosis, la necrosis es progresiva. Recuerden que este microorganismo es de crecimiento lento, por eso es que estas infecciones son de tipo crónico. Y pueden observarse formación de fístula. Generalmente hay varios microorganismos que causan el micetoma, pero principalmente Nocardia brasiliensis es el que más se ha aislado, causando este tipo de patologías tanto en Norteamérica como en América Central y en Sudamérica. Con respecto a la enfermedad linfocutánea, tenemos que aquí vamos a tener afectados no solamente el tejido, sino también los ganglios linfáticos. Observamos un granuloma crónico que va a tener nódulos subcutáneos, eritematosos y úlceras, y que usualmente estas infecciones se van a asemejar a las infecciones que causan en la piel microorganismos como las especies de Mycobacterium y hongos como Sporotrichia skensi. También podemos observar que ellos pueden causar celulitis y abscesos como úlceras granulomatosas con eritema alrededor de la zona, pero que esta celulitis y estos abscesos no van a tener compromiso con los ganglios linfáticos, o el compromiso puede ser muy mínimo. Entre otra patología que es algo bastante grave, que son los abscesos cerebrales, se dice que estas infecciones pueden cursar de forma primaria como una meningitis crónica. Se observa fiebre, cefalea, hay deficiencias locales en el tejido cerebral, y por tal razón también hay afectación en las conductas, y que esta se caracteriza al igual que de la enfermedad broncopulmonar, que son de crecimiento lento. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para una infección de nocardia? Esto que les quede claro, se utiliza combinaciones de antibióticos con intervención quirúrgica. Generalmente hay que retirar el tejido necrótico o el tejido donde se encuentra la lesión para eliminarlas completamente. ¿Cuál va a ser el tratamiento de elección? Trimmetoprim sulfamethoxazol es el más importante para el tratamiento de la nocardiosis. Se pueden utilizar otros antibióticos como por ejemplo amicacina, imipenem y la cefalosporina, pero que no se ha demostrado si la eficacia in vivo es buena. Sabemos que funcionan in vitro, pero en vivo no se ha demostrado. ¿Cuánto va a durar este tratamiento? Mínimo 6 semanas para evitar la diseminación. Recuerden que estos microorganismos pueden estar causando la infección a nivel de tejido, a nivel pulmonar, pero les encanta diseminarse a otros órganos. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos con enfermedad diseminada es un pronóstico muy desfavorable, mientras que los pacientes con infecciones localizadas el pronóstico es un poco más alentador. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues resulta casi imposible, porque si este microorganismo es ubicuo, no lo podemos, es imposible no tener la exposición hacia él. Ahora, que hemos dicho que la enfermedad broncopulmonar es poco común en pacientes inmunocompetentes, y en el caso de las infecciones cutáneas pueden ser prevenidas con el cuidado máximo de la herida.
Generalmente las complicaciones de las infecciones diseminadas van a depender de, por ejemplo, si los pacientes son inmunocomprometidos y de qué tan rápido van a ser tratados. Siguiendo con otro actinomicetos tenemos a Rhodococcus. Este microorganismo tenemos que la especie más importante es Rhodococcus equis, que por su nombre lo indica, se asocia a los caballos y que en este caso se ha aislado causando neumonía en los potrillos. Adicionalmente, en los humanos causa una infección, o sea, una neumonía muy agresiva en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con SIDA. Adicional, se dice que la especie es un patógeno facultativo intracelular de los macrófagos que tiene características bastante similares con Legionella y Listeria. Adicional, podemos decir que Rhodococcus tiene una característica, y eso se debe con su nombre. A pesar de ser un bacilo gram positivo, se dice que inicialmente tiene una forma bacilar que puede revertirse a una forma cocoide, es decir, que principalmente lo podemos observar como cocos, y de eso es que viene su nombre, Rhodococcus, y que adicional ramificaciones rudimentarias pueden estar presentes, pero que a veces no se observa muy bien en este género. Al igual que Nocardia, es débilmente ácido resistente y podemos observar formas cocoides teñidas de color fucsia cuando se realiza la tinción de Schindler. Este género, al igual que Nocardia, se considera un patógeno intracelular facultativo. Se dice que puede sobrevivir en el interior de los macrófagos y originar una inflamación granulomatosa con formación de absceso. Además de eso, pueden encontrarse diferentes tipos de factores de virulencia que se han identificado, pero que la fisiopatología precisa en las infecciones de estos factores se desconoce. Se dice que generalmente individuos que tengan una producción deficiente o suprimida del interferón gamma tienen dificultades para eliminar la bacteria de las infecciones pulmonares. Por eso generalmente este microorganismo se asocia a pacientes inmunocomprometidos. También se ha propuesto que hay una proteína de tipo A que se llama BAP-A, que esta se ha encontrado en la enfermedad de los caballos, pero que no se ha determinado cuál podría ser la función de esta proteína en el ser humano. Como ya lo hemos dicho varias veces, es uno de los patógenos humanos más importantes en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos en los pacientes HIV, pacientes con leucemia o enfermedad neoplásica, linfoma, receptores de trasplante, entre otros. También hay una característica muy importante de estas infecciones, es que interesantemente la mayoría de los pacientes infectados no tienen historia de contacto con animales de granja o exposición a suelos contaminados con este microorganismo, sino que generalmente la infección la pueden adquirir de otro lado, y se sugiere que esto se debe a la naturaleza de los pacientes, la naturaleza inmunocomprometida. Entonces, mientras más infecciones inmunosupresoras, es que de esa manera, debido al SIDA, pues se ha tenido con mayor preocupación este microorganismo. Adicionalmente, causa enfermedad pulmonar, como vimos, neumonías en potrillos y en otros animales de granja, y obviamente la vía de transmisión de este microorganismo, si principalmente es neumonía, pues es a través de la vía aérea o la vía respiratoria, inhalando este microorganismo que se encuentra en el suelo. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de este microorganismo? Vamos a
va a depender del sistema inmune del paciente. Los inmunodeprimidos van a tener una forma característica de enfermedad pulmonar que es invasiva, nódulos pulmonares, consolidación, abscesos pulmonares, y con frecuencia se observan indicios de diseminación hematógena o a localizaciones distantes, como por ejemplo ganglios, meninges, pericardio y piel. Esto con respecto a los pacientes inmunosuprimidos. Ahora, en el caso de los inmunocompetentes, es decir, el paciente que está relativamente sano, van a ser infecciones oportunistas, generalmente de tipo cutánea, postraumáticas, es decir, después de un traumatismo, peritonitis en pacientes con diálisis de larga evolución o endostalmitis traumática. Generalmente, como vieron, va a depender en los inmunocompetentes de un traumatismo y generalmente se ubican a nivel de piel, mientras que en los inmunosuprimidos es que causan la enfermedad de tipo pulmonar, que puede ser hasta fulminante. Entonces, ¿cómo se trata? Pues principalmente se recomienda antibióticos orales, como por ejemplo eritromicina, rifampicina o ciprofloxacina, para las infecciones localizadas en pacientes inmunocompetentes, es decir, los individuos, entre comillas, sanos. En el caso de las infecciones diseminadas y las infecciones con pacientes inmunodeprimidos, deben tratarse con antibióticos de tipo endovenoso, como vancomicina, imipenem, aminoglucósidos, ciprofloxacina, rinfa o eritromicina. ¿De qué va a depender el éxito del tratamiento? Eso va a depender principalmente primero del ser humano, porque los pacientes inmunodeprimidos con bajos recuentos de linfocitos CD4 presentan las infecciones por este microorganismo un 50% de mortalidad, en comparación con las personas que son sanas relativamente, pueden tener una mortalidad del 20%. ¿Qué no se recomienda para el tratamiento? No usar penicilinas ni cefaloporinas, ya que se ha demostrado resistencia muy frecuente a estos fármacos y que de todas maneras debería realizarse unas pruebas de susceptibilidad para confirmar la eficacia de cualquier antibiótico para esta infección. ¿De qué manera lo prevenimos? Al igual que nocardia, es difícil prevenir una infección por Rhodococcus en vista que el microorganismo es ubicuo, se encuentra en el ambiente, se encuentra en el suelo. Todo va a depender de, como vieron, del éxito del tratamiento de nuestro sistema inmunológico y de utilizar el antibiótico pertinente en el momento exacto. Ahora hablaremos de Gordonia, Zucamurella y Dietzia. Estos microorganismos antes pertenecían al género Rhodococcus porque son morfológicamente muy similares, tienen ácidos micólicos en la pared celular y también son parcialmente ácido resistentes. Generalmente estos microorganismos se han considerado ahora como actinomicetos de tipo patógenos emergentes. Por eso vamos a ver un poco de sus características y qué infecciones pueden causar o con qué infecciones se han asociado. Con respecto a Gordonia, ella se ha asociado a infecciones pulmonares, al igual que Rhodococcus, y también del tipo cutánea, así como infecciones oportunistas o de tipo asociadas a cuidados de la salud, y también como una causa importante de contaminación de catéteres intravasculares. En cambio, Zucamurella se describió principalmente en Japón y son agentes también importantes de una infección pulmonar crónica que era muy similar a la tuberculosis. Al igual que Gordonia, también se asocia a infecciones como catéteres, y Dietzia, donde la especie tipo, que es Dietzia maris, antes era conocida como Rhodococcus maris, también se ha aislado en pacientes inmunosuprimidos causando infecciones en catéteres. Entonces, los géneros Gordonia, Zucamurella y Dietzia se han aislado principalmente causando infecciones a nivel de dispositivos intravasculares, y Gordonia y Zucamurella causan infecciones de tipo pulmonar. Entonces, ¿cómo se tratan estas infecciones? Pues va a depender
de estos microorganismos. Por ejemplo, Gordonia se puede tratar con vancomicina, con una carbapenemas, como en el caso de imipenem, aminoglicósidos, fluoroquinolonas y linesolí. En el caso de Subcamurela se pueden utilizar también los mismos, adicional del sulfametoxazol. Ahora hablaremos de otros actinomicetos aeróbicos, como por ejemplo Actinomadura, Nocardiopsis y Streptomyces, que son bacilos gram positivos aerobios estrictos, pero tienen una característica que, a diferencia de Nocardia y las especies anteriormente estudiadas, ellas no son resistentes a la descoloración por ácido y que principalmente van a causar una patología muy importante que se llama micetoma, que puede ser micetoma, actinomicetoma, micetoma actinomicótico o pie de madura, que es una infección a nivel de piel, es crónica, progresa lentamente y empieza en el tejido subcutáneo. Luego ella va a diseminarse a otros tejidos adyacentes y que puede considerarse como destructiva e indolora. En estos tejidos se va a observar algo muy característico, que son los gránulos de actinomicetoma, que no son más que va a constar de diferentes elementos como tejido o bacilos gram positivos con cadenas o filamentos. ¿Cuáles son los agentes causales más importantes? Las especies de Streptomyces somaliensis, Actinomadura madurae, Nocardiopsis dansovilei y las especies de Nocardia. Adicional, el género Streptomyces tiene algo muy particular que es muy importante para la industria farmacéutica. De ahí se han aislado muchos antibióticos que utilizamos hoy en día, como por ejemplo hay un aminoglucósido que es conocido como streptomicina, que debe su nombre a esta bacteria. Adicionalmente hay otros antibióticos que han sido aislados por primera vez de estos microorganismos, como por ejemplo la dactomicina de Streptomyces rhiziosporum. Tenemos también la clindamicina de Streptomyces lincolnensis. Tenemos también la eritromicina, que también fue derivado de otra especie de Streptomyces, Streptomyces erythraeus. Y la rifampicina, que ahora es una forma semisintética derivada de la rifampicina B, que es producida por Streptomyces mediterranei. Entonces, estos son unos ejemplos de algunos antibióticos que han sido aislados de este género y por tanto se considera muy importante. Adicionalmente, estas infecciones siguen siendo de tipo oportunista y se verán más afectados los pacientes inmunosuprimidos y que principalmente se adquieren por un traumatismo. Volvemos a recalcar que todos estos microorganismos, al igual que todos los actinomicetos, se encuentran ubicuos en la naturaleza y que principalmente están en suelos ricos de materia orgánica. Y como les dije, como las infecciones son a nivel de piel, van a ocurrir por un evento traumático que puede ser menor y que usualmente ocurre en una extremidad, como por ejemplo la planta del pie. Adicional, se observan que estas infecciones ocurren principalmente en países tropicales y subtropicales, y esto se debe a que estos climas se prestan para que la gente esté descalza y camine descalza por varios sitios, por el suelo, etcétera. Siempre todo que esté cerca de suelos ricos en materia orgánica, como por ejemplo granjas, etcétera. Con respecto a la patogenia, tenemos que la inflamación granulomatosa crónica puede conducir a múltiples fístulas secretantes, de las cuales se eliminan gránulos o granos, y que a veces también puede haber compromiso óseo. Estos gránulos pueden medir aproximadamente menos de 1 milímetro, van a representar las colonias del agente infeccioso. Como les dije, en ese gránulo se van a observar no solamente el tejido, sino que también van a estar acumuladas las bacterias
y que pueden variar de color según la naturaleza del agente infectante. Por ejemplo, micetoma de gránulos blancos, micetoma de gránulos negros. Ahora, si observamos en el microscopio estos gránulos, como les he dicho, son masas de bacterias filamentosas o hifas introducidas en una matriz similar al cemento que imparte el color que se observa a simple vista. También se puede observar una reacción inmunitaria que es conocida como el fenómeno de esplendor-Hottey y que puede ocurrir fibrosis como resultado final del micetoma, aunque no en la medida que se observa en otras actinomicosis causada por otro género que es Actinomyces israeli, que como ya les he mencionado, el género Actinomyces es estrictamente anaeróbico, a diferencia de estos actinomicetos que son aerobios estrictos. Como podemos ver, la importancia clínica de ellos es el micetoma actinomicótico, también conocido como pie de madura, y que a veces es difícil diferenciarlo del micetoma eumicótico, que es el que es causado por hongo. Solamente aislando el patógeno es que podemos saber en cuál nos encontramos. Como sabemos, son lesiones crónicas, penetrantes, progresivamente destructivas, que pueden afectar piel, tejido subcutáneo y las estructuras adyacentes, como por ejemplo hueso, músculo y fascia, y que principalmente son indoloras también. ¿De qué manera lo podemos tratar? Pues se recomienda debridamiento quirúrgico y combinaciones de antibióticos como por ejemplo estreptomicina con trimethoprim, sulfamethoxazol o dapsona con rifampicina. Dado que el diagnóstico clínico no es concluyente y los resultados de cultivo pueden retrasarse hasta 3 semanas, se recomienda que se debe tratar rápidamente con un tratamiento empírico, bien sea infección bacteriana o infección fúngica. Se deben escoger antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo el trimethoprim sulfamethoxazol, que van a disponer la eficacia frente a estos posibles patógenos. Por último, vamos a ver unas especies que no se han aislado con frecuencia, que aún no se conoce la importancia clínica en el humano, pero que también son conocidos actinomicetos aeróbicos y por eso los vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos el género Amicolata y Amicolaptosis, que en ellos no se han encontrado infecciones que causen en el hombre, pero sí se han aislado en equinos, causando de infecciones placentarias y de aborto. El género Dermatophilus, donde la especie más importante es Dermatophilus congolensis, tenemos que él causa una infección llamada dermatofilosis, que es una especie de dermatitis exudativa pustulosa en muchas especies animales, como por ejemplo vacas, ovejas, caballos, cabras, ciervos, cerdos, entre otros, y que la manera de adquirirla en el humano es a través de ocupaciones en contacto estrecho con estos animales. Por ejemplo, carniceros, granjeros, veterinarios pueden estar en riesgo de adquirir esta infección. De Cyniliparus tenemos que la especie Cyniliparus rugosus puede causar neumonía en pacientes con fibrosis quística, a diferencia de Cyniliparus rotundus, que se ha asociado con pacientes con braquiestasia. Por último, el género Williamsia. Ella solamente se ha aislado en una cepa una muestra de cepillado bronquial y fue la especie Williamsia muralis. Como se darán cuenta, todos estos microorganismos que hemos visto en esta clase son de tipo oportunista. La gran mayoría se encuentra ubicua en la naturaleza, principalmente en el suelo, y las vías de adquirir es a través de inhalación para los que causan infección pulmonar y de traumatismo o una lesión en piel para los que causen infección de tipo cutáneo. Ahora vamos a ver cómo podemos aislar estos microorganismos en el laboratorio para hacer un diagnóstico preciso.
nos vamos a encontrar con varios desafíos. Primero, porque tenemos que estos microorganismos son de crecimiento lento, como saben pueden tardar mínimo 72 horas hasta 2 semanas en su crecimiento. También tenemos otra dificultad, que estos microorganismos es difícil identificarlos por pruebas bioquímicas. Se ha requerido pruebas más definitivas, como por ejemplo PCR, detección de los ácidos y de los azúcares de la pared celular o los compuestos que lo conforman para su identificación, y aún así se cree difícil llegar a una identificación final a nivel de especie. Entonces, primero debemos concentrarnos en el género. Para eso, lo que hemos discutido, la morfología colonial, morfología celular, la presencia o ausencia de hifas y principalmente la capacidad de resistir a la decoloración con ácido, nos van a ayudar mucho para ubicarlos primero en un género y de ahí partir a la identificación a nivel de especie. También otra dificultad es que a veces estos microorganismos, a pesar de que son bacilos gram positivos ramificados, muchas veces no se observan de esa manera en los exámenes directos de muestra, lo que nos dificulta dejar los cultivos más de 72 horas en incubación, por ejemplo, si estamos hablando de un cultivo de esputo. Entonces, la clínica del paciente siempre va a ser nuestra mejor amiga. Tenemos que tener en cuenta que si son pacientes inmunosuprimidos y observamos estos bacilos gram positivos ramificados en la coloración de gran, deberíamos estudiarlos, es decir, dejar la placa incubada más tiempo de lo normal para el aislamiento pertinente del patógeno. Con respecto a qué tipo de muestra podríamos utilizar en el laboratorio, va a depender del tipo de infección. Por ejemplo, si estamos hablando de infección del tipo pulmonar, se recomienda utilizar muestras de esputo, lavado bronquioalveolar o biopsias de pulmón. En el caso de las muestras cutáneas podemos utilizar exudados de absceso para los micetomas, así como también aspirados o biopsias de tejido. Tenemos también líquidos estériles como líquido cefalorraquídeo en el caso de las meningitis, sangre para las bacteremias y en algunos casos de los actinomycetos, como en el caso de Gordonia, Zucamurela y Diexia, podemos también utilizar las puntas de catéter. Con respecto a las muestras del tracto respiratorio inferior, como la muestra de esputo, se recomienda que se obtenga de las primeras horas de la mañana y se recomienda tomar varias muestras con días separados para maximizar la posibilidad del aislamiento del microorganismo, ya que el aislamiento de un actinomiceto aeróbico de múltiples muestras puede establecer si este microorganismo se toma como el microorganismo de importancia clínica que se está aislando. Por ejemplo, las especies de Nocardia y otros actinomicetos aeróbicos pueden ser difíciles de aislar de muestras de esputos cuando están causando infección pulmonar, porque pueden haber muy bajos números de microorganismos presentes en la muestra, como también recuerden que la muestra de esputo puede ser contaminada con saliva, por eso uno debe explicarle bien al paciente cómo debe realizar la muestra, y esa naturaleza polimicrobiana puede opacar el aislamiento del actinomiceto. También podemos utilizar muestras invasivas, como en el caso del lavado bronquial y la biopsia de pulmón, pero eso es una desventaja. Aunque estas muestras son importantes para el diagnóstico definitivo. Las muestras tienen unas mejores calidades de muestra, pero por ser un procedimiento invasivo a veces no es costo efectivo para el diagnóstico de esta infección. De todas maneras,
En el caso de Rhodococcus equis, se recomienda que sean muestras ricas en macrófagos para poder aislar este microorganismo, ya que se encuentra dentro de la célula. ¿Qué se recomienda para el transporte y almacenamiento? Que deben ser recolectadas en un envase estéril. Se recomienda llevar al laboratorio durante las primeras 2 horas a temperatura ambiente, y si esa muestra no se procesa dentro de esas 2 horas, se debe almacenar a 4 grados centígrados el esputo. Las muestras de lavado bronquialveolar y de las biopsias de pulmón deben ser dejadas a temperatura ambiente. En el caso de los exudados de abscesos o de los micetomas, estos deben ser llevados al laboratorio en un recolector estéril para la examinación de las características macroscópicas y microscópicas de los gránulos, tanto para cultivo como para realizar las coloraciones especiales. En el caso de lesiones cutáneas diseminadas o lesiones pequeñas pero secundarias a un traumatismo, una biopsia de piel puede ser de utilidad. No se recomiendan los hisopados, ya que las fibras pueden hacer difíciles, o sea, las fibras del algodón o del material con el que está hecho el hisopo hacen difícil la interpretación de la lámina o del examen directo coloreado con gramo. Se recomiendan biopsias de tejido y aspirados en pacientes inmunocomprometidos, ya que sabemos que las especies de nocardia principalmente pueden diseminarse a otros órganos. Estas deben ser enviadas también en un envase estéril y llevar al laboratorio inmediatamente en temperatura ambiente. En el caso de los abscesos, si se recolecta con jeringa, pueden ser o trasvasados a un envase estéril o llevarlos en la misma jeringa dentro de los 15 minutos al laboratorio para su procesamiento en temperatura ambiente. En el caso de los líquidos estériles, uno de los principales podría ser el líquido cefalorraquídeo, pero en el caso de nocardia, el aislamiento es muy infrecuente en líquido cefalorraquídeo debido a que los abscesos cerebrales o las lesiones cerebrales puedan estar presentes, pero los microorganismos están confinados a esos abscesos y no contaminan el líquido cefalorraquídeo. De todas maneras, estos líquidos pueden ser recolectados en un envase estéril y llevarlos al laboratorio inmediatamente a temperatura ambiente. En el caso de la sangre, puede ser inoculada directamente en los cultivos comerciales o los frascos de hemocultivo, y que la gran mayoría de ellos pueden aislar las especies de nocardia. Las puntas de catéteres pueden ser recolectadas en un envase estéril, llevar al laboratorio a temperatura ambiente inmediatamente, y que aquí vamos a aislar principalmente los microorganismos asociados a catéter como Gordonia, Zucamurella, Dietsia y las especies de nocardia. Hay algo muy importante que deben tener en cuenta el médico cuando envía un cultivo para actinomiceto. Principalmente lo más importante es que si sospecha de una infección, bien sea pulmonar o cutánea, por un actinomiceto, notificar al laboratorio, debido a que estos microorganismos no se investigan de forma rutinaria. Entonces, si ya el laboratorio está alerta de que en esas muestras se sospecha de un actinomiceto aeróbico, hay un mejor y apropiado manejo de la muestra, se hace una preparación correcta del examen directo y además se pueden utilizar los medios de cultivo adecuados y además un periodo de incubación que incluya un mínimo de 72 horas hasta 2 o 3 semanas para el aislamiento del microorganismo. Estas pautas son importantes debido a que si es desconocido, pues no se hará lo siguiente y los cultivos negativos podrían ser descartados a las 48 horas. Por lo mismo, también las coloraciones que se hagan de los exámenes directos, puede ser que no se le haga, solamente se le haga GRAN y no se le haga Sil-Nielsen, algo que es muy importante, un Sil-Nielsen modificado para observar la resistencia al ácido que también presentan estos microorganismos.
Con respecto al examen directo, los frotis de muestras deben ser coloreados tanto con GRAN como con la coloración de Sid-Nielsen modificada. En el caso de las muestras de esputos, drenaje o aspirado, ellas pueden hacerse directamente de la muestra, mientras que las muestras líquidas como el lavado bronquioalveolar o líquidos estériles deben primero concentrarse, es decir, centrifugarse y utilizar el sedimento. Esto se debe a que estas muestras generalmente tienen pocas células y es recomendable primero centrifugar. Por ejemplo, si son una alícuota de 5 ml, bien sea de un líquido estéril o de un lavado, se centrifuga por 10 minutos a 2800 revoluciones y el sedimento es utilizado para tanto la lámina del examen directo como para el cultivo. También se pueden hacer los sedimentos con citocentrífuga. En el caso de las muestras de tejido debemos realizar el frotis del material completo y de un preparado que se va a utilizar. Ahora veremos más adelante ya las coloraciones como tal y cómo se ven estos microorganismos en los exámenes tanto directo coloreado con GRAN como el Sid-Nielsen modificado. Aquí podemos ver varias morfologías celulares de las diferentes especies de estos microorganismos, todas coloreadas con GRAN. Por ejemplo, tenemos Actinomadura latina y Amicolata autotrófica, que como pueden ver son bacilos gram positivos ramificados, solamente que Actinomadura tiene una característica que ustedes ven que las ramificaciones son más elongadas que en el caso de Amicolata y que Actinomadura presenta muchísimas más ramificaciones. Por otro lado, tenemos la especie de Gordonia bronchialis y ahí podemos ver que estos bacilos son, en cambio, no ramificados y tienen una forma corineforme, es decir, se asemejan un poco más a las especies de Corynebacterium por observarse dispuestos en letras chinas. En la otra imagen, la 3D, tenemos la especie Dermatophilus congolensis, que como pueden ver también son unos bacilos gram positivos, pero que se agregan mucho las células y se ven muy densas con la coloración y que a veces podemos ver la división de estas cadenas celulares tanto longitudinal como transversal. Más abajo tenemos a Nocardia abscessus, que como pueden ver ahí, recuerden que el género Nocardia se observa con ese efecto de cuentas de rosario, porque se tiñe pobremente en algunos de los sitios y podemos ver que son bacilos gram positivos ramificados con esa forma de cuentas y que muchas veces esas cuentas no están una encima de la otra, sino una al lado de la otra. Por otro lado, tenemos la especie Rhodococcus equi, que como pueden ver, la morfología principalmente es como una especie de cocobacilo o bacilo gram positivo corineforme que no tiene ramificaciones. Recuerden que Rhodococcus es una de las especies de estos actinomicetos no ramificados, pero que tiene una forma más bien como de coco. Siguiendo tenemos aquí una especie de Nocardia no especificada y pueden ver lo que en este examen directo, miren cómo ella está posicionándose entre los polimorfos nucleares y aquí podemos observar un poco mejor ese efecto de cuentas de rosario que tanto hablamos de esta especie. Por último tenemos Semniliparus rugosus, que como pueden ver sigue siendo un bacilo gram positivo ramificado que también se tiñe pobremente y tiene estas morfologías que también pareciera que tuviera unas partes que se tiñen más que otras.
Además de la coloración de Gram, estos microorganismos pueden teñirse con una coloración ácido resistente, como es decir, la coloración de Ziel-Nielsen. Pero aquí debemos hacer una pequeña modificación. Del decolorante, en vez de utilizar alcohol ácido, que es ácido clorhídrico al 3%, lo vamos a modificar con ácido sulfúrico al 1%. Esta coloración se recomienda más hacerla directa de la muestra, ya que de esa manera podemos observar mejor la capacidad de ácido de resistencia de los microorganismos que si la realizamos directo de colonia. Es una técnica que es muy difícil estandarizar, por eso siempre se recomienda al momento de realizarla utilizar un control positivo, que puede ser una especie de nocardia, y un control negativo para evaluar si la coloración se realizó de la mejor manera. Aquí podemos observar que tenemos microorganismos parcialmente ácido resistente que ya habíamos comentado, como por ejemplo nocardia, gordonia, Dietzia, Rhodococcus y Zucamurella, y hay fuertemente ácido resistentes que podrían compararse con la resistencia de Mycobacterium, que es Tecniliparus. Como pueden observar en la primera y segunda imagen de la parte superior, tenemos dos especies de nocardia. Como ven, la primera es de un aislamiento de agar sangre que se le realizó la coloración ácido resistente y podemos observar más bien formas de cocos o bacilos muy pequeños y que solamente la mitad se está tiñendo ácido resistente. Mientras que la segunda, nocardia veterana, ustedes pueden observar ahí las características de los bacilos ramificados de nocardia y que son fuertemente ácido resistentes. En la otra imagen tenemos a Rhodococcus X, que como pueden ver, esta coloración se realizó y vemos que solamente un pequeño porcentaje de las células dieron positiva para la coloración de ácido resistencia, a diferencia de las demás. Pueden ver que son las formas cocoides que están teñidas de color fucsia, a diferencia de Zucamurella pulmonis, que se tiñen muy bien los bacilos gram positivos de forma ácido resistente. También tenemos otra especie de nocardia, esta sí de un esputo, y podemos observar bacilos rosados que son bacilos ácido resistentes con las características de las cuentas de Rosario. Tecniliparus rotundus, como sabemos, es fuertemente ácido resistente y por eso retuvo el colorante primario, que es la fucsina fenicada. Otra particular de estos exámenes directos es que se debe prestar mucha atención al material celular al momento de la lectura en el microscopio. Recuerden que la mayoría de las especies de nocardia se encuentran frecuentemente asociadas con leucocitos polimorfonucleares. Pueden observarse bacilos gram positivos o bacilos ácido resistentes fagocitados por estos microorganismos tanto dentro de los macrófagos como células mononucleares. Adicionalmente, si se sospecha de actinomicetoma o pie de madura o micetoma, como lo quieran llamar, se deben revisar esos exámenes directos muy a fondo para buscar la presencia de los gránulos. Ellos van a tener un color diferente dependiendo de qué especie. Por ejemplo, las especies de nocardia, los gránulos son generalmente pequeños, de formas como arriñonada y forman estructuras juntas en la periferia y generalmente son de color amarillo a naranja. En el caso de Actinomadura madurae podemos observar que principalmente son de color amarillo pálido y pueden ser observados directamente con nuestra visión. A pesar de todo, en el microscopio podemos observar que pueden estar asociados en una forma de pseudoclubs en la periferia.
En el caso de Actinomadura pelletieri, los gránulos son de color principalmente rojos a rosados. También con las nuevas técnicas avanzadas podemos hacer detección de ácidos nucleicos de estos microorganismos directo de las muestras. Adicionalmente tienen muchas ventajas que hacen rápido el diagnóstico y tienen buena sensibilidad y utilidad clínica en el caso que se necesite un diagnóstico rápido. Por ejemplo, Isotalo y colaboradores descubrieron un método usando hibridación in situ para la detección de nocardia en tejido que está fijado con formalina y envuelto en parafina. Este procedimiento tiene una sensibilidad de un 77% aproximadamente y es mucho mejor que las tinciones histológicas estándares. Entre los medios de cultivos que podemos utilizar para aislar los actinomicetos aeróbicos es bastante variado, ya que ellos pueden crecer en agar sangre, en agar chocolate, en agar cerebro-corazón, adicionalmente en agar saburodestrosa, en Lowenstein Jensen y en extracto de levadura con carbón buferado, que es el BCG. Por ejemplo, en el caso hay ciertas excepciones como Dermatophilus congolensis no crece en saburodestrosa ni en Lowenstein Jensen y que el BCG es el principalmente utilizado para aislar las especies de nocardia. Dependiendo del tipo de muestra, nosotros podemos colocar los medios de cultivo que más sean beneficiosos. Si son muestras de líquidos estériles, utilizar agar sangre y geloso de chocolate es lo más recomendado, ya que son muestras que no van a estar contaminadas. Ahora, por ejemplo, muestras del tracto respiratorio, piel y otros sitios que pueden tener contaminación con microbiota, se recomienda utilizar medios selectivos, como por ejemplo el agar Thayer-Martin, o como por ejemplo un agar selectivo de BCG que puede tener antibióticos como polimicina, nizomicina y vancomicina con cefamandol. También podríamos tener una versión del Saburo que es, se le agrega cloranfenicol, aunque este no es muy recomendable ya que puede suprimir las especies de nocardia. También se ha utilizado para el aislamiento de Rhodococcus equi un medio que utiliza Müller-Hinton como base, al que se le agrega ceftazidima y novobiosina. Adicionalmente, estos microorganismos pueden crecer en medios líquidos, como el caldo twin albúmina, que es muy utilizado para su aislamiento, y también medios líquidos que se utilizan para los cultivos de micobacterias. Y en ellos pueden formarse gránulos sólidos dentro de estos medios. También en el caso de las muestras de frutos se pueden hacer descontaminados, como se tratan las muestras de frutos para micobacterias. Recuerden las condiciones de incubación de 30 grados y 35 grados, es preferible incubarlos por duplicado en aerobiosis hasta un máximo de 2 a 3 semanas. Todos estos cultivos para el aislamiento de actinomicetos aeróbicos deben ser tratados como cultivos de hongo, debido a que debemos darle el tiempo específico para el aislamiento. Se recomienda utilizar 2 placas, por ejemplo, si se va a utilizar BCG, para incubarlas a diferentes temperaturas. En el caso pueden utilizarse BCG normal y BCG agar selectivo con los antibióticos para las muestras de sitios contaminados, como por ejemplo el esputo. Una se puede incubar a 30 grados centígrados y la otra a 35 grados centígrados, y todas estas placas deben ser incubadas en aerobiosis, no se pueden incubar en microorofilia.
aunque por ejemplo Dermatophilus congonensis forma mejor las hifas aéreas en CO2 y que las especies de Trexomyces tienden a crecer mejor a más bajas temperaturas, como por ejemplo a 25 grados. En el caso de las muestras de sangre, para los hemocultivos, las especies de actinomycetos han sido aisladas en los sistemas convencionales, en bifásicos, automatizados y en lisis y centrifugación, que se recomienda que los frascos de hemocultivo deben incubarse de 3 a 19 días, de igual manera tratarlos como un cultivo para hongos y revisarlos diariamente, por lo menos la primera semana, preferiblemente usando un microscopio, es decir, realizando coloraciones de Gram, para así mejor detectar también la presencia de colonias. Entonces, con respecto a la identificación, yo les dije que este proceso es bastante difícil, muy complicado, y principalmente para llegar al género hay 3 aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Uno es la morfología colonial, que veremos más adelante en algunas imágenes cómo varía dependiendo del género. La morfología celular, que utilizaremos la coloración de Gram para observar estos bacilos gram positivos ramificados, pero recuerden que algunos de ellos también se ven en forma de cocos, otros se ven como bacilos cortos, otros no tienen ramificaciones, y todo eso va a depender del género. Por último, la formación de las hifas aéreas, la presencia o ausencia de esta morfología que se observa en la colonia es muy importante, pero hay que tener en cuenta que a veces no pueden aparecer hasta después de 7 a 14 días de incubación. Generalmente la presencia de estas hifas le da a las colonias una característica de como polvorosas o como aterciopeladas, y esto se observa principalmente en nocardia y Streptomyces. Aquí tenemos un cuadro con la mayoría de las características que hemos mencionado anteriormente: la presencia de hifas aéreas, la ácido resistencia, la morfología celular y la morfología colonial. Aquí vamos a tomar en cuenta, vean que nocardia y Streptomyces, Nocardiopsis, Dermatophilus y algunas especies de actinomadura pueden presentar hifas aéreas, a diferencia de Rhodococos, Gordonia, Zucamurella y Diepsia, que son negativos. Con respecto al ácido de resistencia, tenemos que se observa principalmente en nocardia, en Rhodococo, en Gordonia y Zucamurella, y en Diepsia también puede ser débilmente positiva, solamente que ahora se ha demostrado que es más bien negativa. La morfología celular, ustedes pueden observar que la mayoría varía, muchas de ellas como nocardia son bacilos gram positivos filamentosos ramificados, también actinomadura es algo muy característico, Streptomyces y Dermatophilus. Tenemos que Zucamurella tiende más bien a observarse como bacilos largos o ligeramente curvos y que se amontonan como en masa. Gordonia, que se observan y Diepsia se observan como bacilos corineiformes, y Rhodococcus, que tiene esa forma de coco o esa forma cocoide o bacilar muy pequeña. Con respecto a las colonias, recuerden que mientras más hifas aéreas tengan, tendrán ese aspecto aterciopelado, polvoriento, como en el caso de nocardia, que la mayoría de las especies son blancas, son polvorosas y tienen ese aspecto irregular, rugoso. También pueden presentar diferentes pigmentos, es algo que caracteriza mucho a los actinomycetos. Antes se utilizaban diferentes pruebas bioquímicas para identificar estos microorganismos, como la resistencia al lisozima, la hidrólisis de la urea, la reducción de nitratos, pero
se ha demostrado que es muy difícil llegar a la identificación de estos microorganismos por pruebas bioquímicas, ya que muchas especies pueden presentar características muy similares y adicionalmente es muy laborioso y tedioso por la naturaleza de crecimiento lento de estos microorganismos. Entonces, ¿cómo podemos identificar a estos microorganismos? Pues para asignarlos a nivel de género nos vamos a guiar por la morfología celular, colonial y la presencia o ausencia de hifas aéreas. En el caso de la asignación de especies tenemos el uso de las pruebas bioquímicas, que como ya lo hemos mencionado, eso está descontinuado, es muy laborioso, es tedioso y adicionalmente hay que incluir controles positivos o negativos para las pruebas para verificar que el microorganismo está dando la prueba bien, y esto se debe a la naturaleza del crecimiento lento de estos microorganismos, como ya he mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que se utiliza ahora? El análisis de la pared y de la membrana celular es una de las cosas más importantes para identificarlos a nivel de género. Estos microorganismos tienen distintas características en la pared celular que es propia de cada género y se han utilizado diferentes metodologías para la investigación de estas estructuras químicas, y esto principalmente se encuentra en laboratorios de referencia. Entonces, una de las principales es que formas del ácido diaminopimélico, que es el DAP, presentan adicional de conocer la cantidad de lípidos o del nivel de lípidos que también presenta la membrana celular. Otras pruebas son identificación molecular, como por ejemplo PCR, tanto con detección de amplicón como con REA, que es se utiliza un análisis de endonucleasas de restricción y es utilizado principalmente para las especies de nocardia, la identificación a nivel de especies de nocardia. Se pueden hacer secuenciación de genes o utilizar una espectrometría de masas como el MALDI-TOF. Aquí podemos ver 9 tipos de colonias según los microorganismos. Por ejemplo, tenemos una colonia de Actinomadura latina. Después de 21 días de incubación, observamos que esta colonia es lisa, es umbilicada y que no presenta hifas aéreas. La siguiente sería Actinomadura pelletieri. Después de 10 días de incubación, vemos que la colonia es lisa también, aunque tiene una superficie un poco arrugada y que tampoco presenta hifas aéreas, y miren el color que tiene, un color rojo muy vivo. También tenemos la siguiente, que sería la colonia de Streptomyces griseus. Luego de 10 días de incubación vemos que esta colonia es de tipo rugosa y se pueden observar algunas hifas aéreas. La otra especie es Nocardia brasiliensis. Luego de 10 días de incubación observamos colonias umbilicadas. Hay pocas hifas aéreas, pero están presentes, aunque son solamente visibles utilizando un microscopio para observar las colonias. La siguiente sería Nocardia carnea. Después de 25 días de incubación y se observa la presencia de hifas aéreas. ¿Ven la diferencia entre Nocardia brasiliensis y carnea? Que una tiene apenas 10 días de incubación y la otra tiene 25, y la presencia de hifas aéreas pueden ocurrir de 7 a 14 días después del periodo de incubación. Tenemos a Mycolactosis orientalis después de 21 días de incubación, y miren ese efecto aterciopelado que es la presencia de hifas aéreas. Por otro lado tenemos a Nocardia, otra especie de Nocardia, que después de 7 días de incubación observamos que la colonia es rugosa,
con pocas hifas aéreas y que son solamente visuales a través del microscopio. La número H es Rhodococcus X, que vemos que son colonias muy lisas, sin hifas aéreas, y son de este color que pareciera, se asemejan, son brillantes también, a la clara de un huevo. Por último, Gordonia bronchialis, tenemos colonias un tanto irregulares, aunque la superficie es lisa, pero no presentan hifas aéreas. Si ven, la característica importante de estos microorganismos es lo pigmentadas que son las colonias. Vemos colonias rojas, naranjas, blancas, amarillas, que es algo característico de estos microorganismos. Aquí tenemos también las especies de Zucamurella pulmonis. Como pueden ver, esta colonia es lisa, es brillante y no tiene presencia de hifas aéreas. Tenemos también otra especie de Zucamurella, que las colonias son más bien rugosas y no presentan hifas aéreas. Hay otra especie de Nocardia, que esta sí tiene la colonia característica de Nocardia, que es tener unas colonias blancas de aspecto aterciopelado, y la podemos ver después de 10 días de incubación. Tenemos también la especie Semniliparus rugosus, que también debe su nombre a la forma rugosa de las colonias y no tiene presencia de hifas aéreas. Tenemos Williamsia deligens, que también se asemeja un poco a la colonia de Rhodococcus porque es amarilla, es brillante, es lisa, y Williamsia muralis, que son colonias muy mucosas, y esto lo podemos observar después de 15 días de incubación. Por último, aquí les vuelvo a dejar un recuento de cómo se ven los microorganismos en la morfología celular, en las diferentes coloraciones, como en el caso de la coloración de Gram, en la coloración de Sid-Nielsen. Y con esto nos despedimos de estos microorganismos que son de tipo oportunista, se encuentran en el suelo, es decir, están ubicuos en la naturaleza, son bacilos gram positivos ramificados y que son aerobios estrictos. Es importante tenerlos en cuenta en los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en patologías de tipo pulmonar, que hemos visto que son las infecciones de tipo grave, así como en infecciones cutáneas, ya que sabemos que dañan los tejidos, no causan dolor, pero de algunos microorganismos, como por ejemplo Nocardia, pueden migrar a otros órganos. Espero que les haya gustado la clase y seguiremos prontamente con los demás bacilos gram positivos restantes.